tardes, hermanos. Realmente es un privilegio estar aquí con ustedes. Hace 2 años mi familia y yo estuvimos visitándolos, creo que fue en diciembre. Al final nos gustó tanto que nos quedamos, hasta nos encerraron en el portón. Pero realmente es un gozo haber conocido también al pastor Víctor el año pasado, que estuvo en la iglesia predicando. Y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude ahora meditando en su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que ahora nos das. Tú, Señor, como decía ahora el pastor Víctor, eres bueno y sabio. Y nos has dado este día, Señor, para meditar en tu palabra, para descansar espiritualmente en ti. Y ahora, Señor, abriremos tu palabra con el deseo de que tú nos hables. Y por la fe sabemos que así será. Usa, Señor, a tu siervo para que la predique de tal manera que quede claro lo que tú quieres para nosotros, tu pueblo. ¿Cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, para nuestras vidas? Y te pido, Señor, que tu pueblo sea edificado. Que cualquiera que sea el pecado que haya en nuestras vidas sea amonestado en esta noche. Y que podamos entonces vivir vidas consistentes con esa fe que profesamos. Y que lo hagamos todo para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el 2019 se realizó aquí en los Estados Unidos un estudio sobre el estado espiritual de los jóvenes que han crecido en hogares cuyos padres profesan la fe cristiana. Y lo que mostró ese estudio es que el 59% de esos jóvenes abandonan el cristianismo cuando entran ya en su adultez. Los investigadores del estudio quisieron averiguar las razones por las cuales esto estaba sucediendo. Esto está sucediendo en este país. Jóvenes que crecen desde niños en hogares cuyos padres deben ser cristianos, y el 59% cuando llegan a los 18 años, salen a la universidad, dejan el cristianismo. Los investigadores quisieron saber qué era lo que estaba pasando. Y como mencionan ellos en el artículo, la experiencia religiosa de estos jóvenes había sido menos robusta que la de las generaciones previas. La experiencia religiosa era menos robusta que las generaciones previas. Por ejemplo, estos investigadores encontraron que solo el 29% de estos jóvenes y sus familias asistían a los servicios de oración de su iglesia al menos una vez al mes. El 32% de estos jóvenes nunca asistieron a la iglesia, a pesar de que sus padres decían ser cristianos. También encontraron en este estudio que el 32% de estos jóvenes tenían tiempos de oración con sus familias antes de las comidas ocasionalmente. Imagínense, sus padres son cristianos y ocasionalmente se daba gracias a Dios por la comida que íbamos a comer. El 38% de los jóvenes nunca escucharon a sus padres orar antes de comer. El 26% tenían algún tiempo de lectura de la Biblia durante la semana, mientras que el 44% de estos jóvenes nunca tuvieron lectura de las Escrituras con sus padres. Este declive espiritual en la familia ha hecho, según este estudio, que muchos de estos jóvenes sean entonces más escépticos a creer en Dios, a creer en la veracidad de las Escrituras. Y los hace más bien más anuentes a creer que la moralidad no depende de la religión que profesemos. Ahora, esto no es nuevo. En el siglo XVII, los bautistas particulares enfrentaron un clima religioso muy similar al nuestro en nuestros días. Tan terrible era el estado espiritual de las familias que ellos encontraron en el siglo XVII, que escribieron lo siguiente en el prefacio de la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689. Ellos escribieron esto: y en verdad hay una causa y origen de la decadencia de la religión en nuestros días que no podemos sino mencionar y exhortar fervientemente a que sea reparada,
Y esta es el descuido de la adoración a Dios en las familias por aquellos a quienes se les ha encargado la instrucción y la conducta de ellas. ¿Quiénes son estos? Los padres específicamente. El papá. La flagrante ignorancia y la inestabilidad de muchos con lo profano de otros es justamente inculpado a los padres y a los encargados de la familia, que no los han entrenado en la forma que ellos debían caminar cuando eran jóvenes, sino que han descuidado aquellos mandatos solemnes y frecuentes que el Señor les ha dado para catequizarlos e instruirlos de modo que su tierna edad pueda ser sazonada con el conocimiento de la verdad de Dios, como ha sido revelada en las Escrituras. Y también le decían los bautistas particulares a estos padres, por sus propias omisiones de la oración y otros deberes de la religión de sus familias, junto con el mal ejemplo de sus conversaciones libertinas, los han habituado a ellos primero al descuido y al desprecio de la piedad y la religión. Sabemos que esto no justificará la ceguera y la perversidad de muchos, pero ciertamente caerá con gran peso sobre aquellos que han sido ocasión de las mismas. Ellos, por cierto, hablando de los hijos, esos que ahora han desechado el cristianismo, ellos, por cierto, mueren en sus pecados. Pero escuchen lo que dicen al final. Pero ¿no se demandará la sangre de aquellos bajo cuyo cuidado estaban? Quienes aún les permitieron continuar sin advertencias, guiándolos sin duda hacia los caminos de la destrucción. ¿Cuál fue el problema que enfrentaron los bautistas particulares? ¿Cuál es el descuido que estamos viendo en nuestros días? Como dijeron los bautistas particulares hace 3 siglos, 4 siglos, es el descuido y el desprecio de la piedad familiar. Ahora, ¿qué es piedad? Ese término piedad viene del latín, de pietas, y se usa para describir un respeto obediente. Eso es lo que piedad significa. Puede ser un respeto obediente a nuestros superiores, a nuestro país, a nuestros padres. De hecho, el apóstol Pablo lo usa en su carta a Timoteo para hablar de ese respeto obediente de los hijos hacia sus padres. En su primera epístola, Pablo le dice esto a Timoteo: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pablo entonces le dijo a Timoteo que los hijos debían respetar obedientemente a sus padres, proveyendo para ellos todo lo que necesitaban. Eso era ser piadoso. Sin embargo, últimamente ese término piedad se usa en las Escrituras para referirse a la devoción que el cristiano debe tener para con Dios. La piedad se refiere específicamente entonces a la adoración, a ese servicio reverente que el creyente le debe a Dios en todos los aspectos de su vida, tanto individual como en la familia. Y es de este último aspecto en lo que quiero que meditemos en esta tarde: la importancia de la piedad familiar, la importancia de adorar a Dios en nuestras familias. Porque Josué, ustedes recuerdan Josué 24:15, él exhortó a su pueblo, al pueblo de Israel, y les dijo así: escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero les dijo: pero yo y mi casa serviremos, literalmente adoraremos a Jehová. En el libro de los Jueces nosotros vemos la diferencia que hubo entre la generación que imitó a Josué y tuvieron una piedad familiar y se mantuvieron fieles al Señor, y otra generación que no imitó a Josué, ni imitó a aquellos que habían imitado a Josué, y más bien se fueron tras la idolatría. ¿Por qué? Por una falta de piedad familiar, por una falta de piedad en sus vidas, por una falta de adorar a Dios en sus familias. Y esto es lo que quiero que veamos aquí en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, quiero que veamos
el ejemplo que es para nosotros de la importancia de la piedad familiar, de lo que va a impedir que nosotros o nuestros hijos hagan lo que el 59% de los jóvenes en los Estados Unidos de América están haciendo cuando llegan a su adultez. Dios en este capítulo ha llevado a su pueblo a Babilonia. Él ha usado a Nabucodonosor para sitiar a Jerusalén, para capturar la ciudad, llevarse al rey Joacim y a muchos de los nobles en la ciudad de Jerusalén. Daniel y sus amigos eran uno de esos nobles que fueron capturados por Nabucodonosor y llevados a Babilonia. Y es en este primer episodio en la vida de Daniel que quiero que veamos esa importancia de la piedad familiar. En estos versículos se nos muestra a nosotros la razón por la cual esa piedad familiar es tan importante. Porque lo que vemos en la vida de este profeta de Dios es muy diferente a lo que leemos en el libro de los Jueces. Es muy diferente a lo que vivieron los bautistas particulares del siglo XVII. Y es muy diferente a lo que estamos viendo en nuestros días con nuestros jóvenes. Hogares en donde no hay una piedad familiar, viene el mundo, seduce a nuestros hijos, y nuestros hijos, como no han tenido una vida de piedad familiar durante sus vidas, se van tras el mundo. Se dejan mundanalizar. ¿Por qué? Por culpa de los padres que profesan la fe cristiana. Y quiero que veamos entonces la importancia de esta piedad familiar, viendo tres cosas que saltan a la luz en este capítulo. Primero, la manera de actuar del cristiano del mundo hacia el cristiano. ¿Cómo actúa el mundo hacia el cristiano? Segundo, viendo la manera de actuar del cristiano hacia el mundo. ¿Cómo debe actuar el cristiano hacia el mundo? Y tercero, viendo cómo Dios actúa hacia el cristiano y hacia el mundo. Y a lo largo del sermón quiero que estemos preguntándonos esto. ¿Qué fue lo que ayudó a Daniel a mantenerse fiel? ¿Qué hizo la diferencia entre Daniel y sus antepasados? Porque lo que hizo la diferencia, como veremos al final, fue una vida de piedad individual y familiar. Entonces veamos el primer punto del sermón y deseo que leamos otra vez los versículos 3 al 7 de Daniel capítulo 1. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. En su deseo por destruir a Joacim y su reino, pero sobre todo en su deseo por edificar y fortalecer el suyo, Nabucodonosor entonces le hace una petición muy interesante al jefe de sus eunucos. Y digo que la petición es interesante porque lo que nos dice Daniel es que Nabucodonosor le pide a Aspenaz que le traiga jóvenes específicamente de los hijos de Israel. Sabemos por lo que leeremos en el versículo 15 que el rey estaba preparando a otros jóvenes de otras ciudadanías, de otras naciones, para que le sirvieran a él. Pero es interesante que el rey de Babilonia solicite específicamente jóvenes que pertenecen al pueblo de Dios. Y notemos las características que debían cumplir estos jóvenes. Primero, debían ser del linaje real de los príncipes. Es decir, Aspenaz debía buscar jóvenes de sangre real. Segundo, debían ser muchachos. El término en hebreo originalmente o literalmente significa niños. Los académicos saben que los babilonios empezaban a entrenar a sus jóvenes a partir de los 15 años. Entonces, muy probablemente Daniel y estos amigos suyos eran quinceañeros.
cuando fueron llevados a Babilonia y tomados ahora para ser entrenados por Nabucodonosor. La idea entonces era tomarlos cuando sus mentes eran maleables. Tercero, debían ser jóvenes sin defectos físicos. Es el mismo término que se usa en Levítico 21 para los sacrificios, que no debían ser perfectos, animales sin defectos. Cuarto, debían ser de buen parecer, bien parecidos. ¿Por qué? Porque debían ser hombres hermosos para servirle a Nabucodonosor. Quinto, debían ser enseñados, dicen, toda sabiduría. Es decir, ellos debían ser hombres jóvenes inteligentes, capaces de aprender rápido. Debían también buscar jóvenes sabios en ciencia. Es decir, hombres capaces de adquirir conocimiento con rapidez. También, séptimo, debían ser de buen entendimiento. Nosotros en Costa Rica tenemos chispas que captan las cosas rápido. Así deben ser estos jóvenes que iban a ser entrenados para servirle a Nabucodonosor. Octavo, todo esto era necesario porque ellos iban a tener un rol importantísimo en Babilonia. Ellos iban a ser aptos o idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Qué significaba esto? Ellos iban a aconsejar al rey. Por eso deben ser hombres tan sabios, capaces de adquirir conocimiento, jóvenes para moldearlos, como Nabucodonosor los quería. Nabucodonosor quería transformar a estos hombres para que fueran piadosos hacia él, que fueran devotos, que sus vidas fueran devotas a él. Todo el punto de esta petición de Nabucodonosor era babilonizar a estos hijos de Israel. La conquista militar no iba a ser suficiente para derrotar al pueblo de Dios. Nabucodonosor debía hacer que los ciudadanos de Jerusalén vivieran y pensaran como ciudadanos de Babilonia. Ellos debían dejar de adorar, dejar de servir y ser piadosos hacia Dios, hacia Jehová, para entonces servir, adorar y ser piadosos para con Nabucodonosor. Ahora notemos cuál fue el plan de Nabucodonosor para babilonizar a Daniel y a sus amigos. Primero los aísla. No solo los separa de sus demás hermanos israelitas, sino que separándolos de ellos, los separa de la adoración a Jehová. Ahora ellos ya no están con su pueblo, juntos todos para adorar a Dios el día sábado, como probablemente era su costumbre aún en Babilonia. Los aísla, los trae a su palacio para ser entrenados y entonces separándolos del resto del pueblo, ahora los separa también de la adoración a Jehová. Los separa también de la enseñanza de la palabra de Dios. Probablemente entre esos nobles que habían hombres ancianos, que habían escuchado, que sabían la palabra de Dios, que podían enseñar a estos jóvenes también. Bueno, al separarlos de ellos, también los separa de la enseñanza de las Escrituras. Pero su estrategia también incluye separarlos de la comunión y la sabiduría del pueblo de Dios. Segundo, Nabucodonosor los quería adoctrinar. El propósito al buscar a estos jóvenes israelitas con esas cualidades, según lo que leemos en el versículo 4, era que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y eso en sí no es malo. O sea, no hay nada de malo en aprender. Yo puedo leer un libro de psicología y puedo aprender. Eso en sí, eso no es malo. El problema con esto era que el deseo de Nabucodonosor no era algo meramente académico. Su deseo era adoctrinar a estos judíos para que ellos llegaran a pensar como babilonios y no como israelitas. Babilonia era en ese entonces el centro mundial de aprendizaje. Daniel y sus amigos iban a ser adoctrinados con textos de matemática, de economía, de historia, documentos legales para poder ayudarle al rey, pero sobre todas las cosas, textos religiosos. Babilonia tenía, por ejemplo, una doctrina de la creación. ¿Qué quería Nabucodonosor?
que ellos aprendieran y creyeran la doctrina de la creación de los babilonios y no de los israelitas. Los babilonios practicaban la astrología, los ritos de purificación, sacrificios, encantamientos, todo eso iba a aprender Daniel y sus amigos. Él iba a leer más sobre Babilonia que sobre Jehová. Tercero, la babilonización de Daniel y sus amigos incluiría también el compromiso espiritual. No solo era aislarlos, no solo era adoctrinarlos, sino también comprometerlos espiritualmente. Notemos lo que dice el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Como veremos en un momento, el problema para Daniel con esto podía ser que él se fuera a contaminar con una comida que no fuera una comida kosher, una comida israelita. Recuerden que Dios le había prohibido ciertas comidas a los israelitas. Entonces, podría ser que parte del problema de Daniel era que él pudiera contaminarse comiendo comida que Dios había prohibido para ellos. Pero muy probablemente por la manera en la que escribe Daniel aquí, el deseo de Nabucodonosor con esta comida era seducirlos para que ellos desearan los placeres de Babilonia, para que ellos pensaran, qué bueno es Nabucodonosor, cómo nos cuida de su propia comida, de esa carne, de ese vino, nos da a nosotros para cuidarnos. Como escribió Sinclair Ferguson, ninguna mención se hace de Daniel siendo confrontado con una apologética sobre la teología de Babilonia o con argumentos intelectuales en contra de la fe del Antiguo Testamento. El ataque era mucho más sutil que eso y por lo tanto potencialmente más letal. Alguien en el palacio de Nabucodonosor conocía suficiente sobre el corazón humano para saber que la mayoría de los hombres tienen su precio y que los buenos tiempos, el confort, la autoestima y una posición en la sociedad son usualmente suficientes para comprar un alma. Toma mi vino, toma mi carne y entrégame tu alma. Con ese propósito era que Nabucodonosor estaba proveyéndole a Daniel y a sus amigos las delicias de la comida de él. Vean qué bueno es servirme a mí, no a Jehová. Él los tiene a ustedes aquí. Yo les estoy proveyendo todas estas delicias. Cuarto, Nabucodonosor planeaba también confundirlos. Los aisló, los adoctrinó, los quiso comprometer espiritualmente y también planea confundirlos. Vean lo que dice el versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. El propósito de Nabucodonosor entonces era borrar de la mente de Daniel y sus amigos todo aquello que les recordara a ellos su origen y su destino. ¿Cómo? Cambiándoles el nombre. Daniel y Misael tienen en sus nombres ese término hebreo, El, Elohim, El. Es el nombre de Dios. Daniel, Misael. Ananías y Azarías tienen el término Ja, de Jehová. Entonces sus nombres contienen el recordatorio de lo que ellos eran. Ellos eran parte del pueblo de Jehová, parte del pueblo de Dios. Ellos le pertenecían al Señor. Daniel, por ejemplo, significa Dios es mi juez. Ananías significa Jehová lleno de gracia. Misael, ¿quién como Dios? Y Azarías significa Jehová ha socorrido. Bueno, eso es lo que Nabucodonosor quería borrar de las mentes de estos jóvenes. Olvídese de eso. Olvídese de a quién le pertenece usted. Olvídese cuál es su identidad. Olvídese cuál es su destino. ¿Y cómo lo hace? Le cambia los nombres. A Daniel le puso Belsasar. Bel era uno de los dioses paganos de Babilonia. Y Belsasar significa Bel protege su vida. No Jehová, no Bel.
Ananías le puso Sadrach, que significa el mandamiento de Acú. Acú era otro dios babilonio. No el mandamiento de Jehová, no, el mandamiento de Acú. A Misael le puso Mesac, que significa no, ¿quién como Jehová? Significa ¿quién como Acú? Y finalmente a Azarías le puso Abednego, que significa siervo de Nebo o siervo de Nabú. Nabú era el dios de Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, por eso le puso a su hijo Nabucodonosor, en honor a su dios. Abednego significa entonces siervo de Nebo o de Nabú. Lo que Nabucodonosor pretendía era que al escuchar esos nombres, estos jóvenes, una y otra vez, ellos se sintieran cada vez más babilonios, en lugar de israelitas. Que pensaran más en ser ciudadanos de Babel que de Israel. Sin embargo, como vemos a todo lo largo del libro, Daniel nunca olvidó quién era, ni ninguno de estos jóvenes. De hecho, más adelante en el libro vemos a Nabucodonosor llamarle a Daniel, Daniel. Porque Daniel nunca olvidó quién era él. Y de nuevo la pregunta, ¿cómo fue que Daniel no olvidó eso? ¿Cómo fue que Daniel se mantuvo fiel? A diferencia de muchos de estos jóvenes en nuestros días que sus padres son cristianos, han aprendido algo de la Biblia, llegan a la adultez, salen al mundo, el mundo los seduce y se van y desechan todo. ¿Cuál fue la diferencia? Daniel nunca olvidó quién era. El aislamiento, el adoctrinamiento, la seducción, la confusión, fueron armas que Nabucodonosor trató de usar por 3 años para intentar babilonizarlos. Y son las mismas armas que usa Satanás el día de hoy para tratar de mundanalizarnos a nosotros. Es por eso que nosotros debemos aprender, como lo hizo Daniel, que esas son las estrategias del enemigo para nosotros y para nuestras familias, para nuestros hijos. Es lo que él quiere hacer. Esas son sus estrategias el día de hoy. Más que la persecución física es la seducción espiritual. Nos aísla de la iglesia local. ¿Cómo? Un día estamos en nuestra casa o vamos a ir el domingo a la iglesia. Tengo una fiesta de cumpleaños de mi hijo, vení. Ay, pastor, es que viera que tengo una fiesta de cumpleaños de un familiar, entonces no voy a poder ir a la iglesia. Satanás usa a sus hijos para tratar de seducirnos. Pero si nosotros no somos sabios y no entendemos que esa es una estrategia del maligno, nos vamos a ir. Y vamos a desobedecer al Señor. Y de pronto el otro domingo pasa igual, ya no es un cumpleaños, es un paseo. Y cuando nos damos cuenta son 3, 4, 5, 6 domingos que no estamos en la iglesia. Y hemos empezado a caer en un declive espiritual tal que no sabemos cómo parar. Pero eso es nuestra propia culpa. Porque no hemos aprendido cuáles son las estrategias del enemigo. Y porque hemos sido más piadosos para con el mundo que para con Dios. Nos adoctrina el mundo también. La televisión, la radio, el cine, las redes sociales están llenas de la sabiduría del mundo. Y muchos de nosotros estamos consumiendo más de esa sabiduría que de la Biblia. ¿Qué creen que nos va a pasar? El mundo también nos seduce con sus cosas. Su deseo es que nosotros vivamos nuestras vidas, que pensemos, que deseemos, que luchemos para obtener las cosas del mundo. ¿Por qué creen que los jóvenes, este 59% de los jóvenes en Estados Unidos, se van para el mundo? Porque sus padres les mostraron que el cristianismo no tenía ningún valor. Porque para ellos no tenía ningún valor. Y cuando el mundo llega con el éxito, con los carros, con el sexo,
¿Qué hacen estos jóvenes? Se van tras eso. Esa es la estrategia del mundo hacia el cristiano. Tenemos que aprender cuáles son esas estrategias para saber luchar. Al final veremos cómo se lucha entonces contra eso. Segundo, veamos entonces la manera de actuar del cristiano hacia el mundo. Versículos 8 al 16. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Nabucodonosor podía haberlos aislado del resto de su pueblo, los podía haber obligado a estudiar las letras de Babilonia, su lengua, inclusive podía haberles cambiado sus nombres, pero Daniel no estaba dispuesto a dejarse babilonizar. Notemos que esto es claro en lo que leemos en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ese término que se traduce como propuso implica una resolución o una determinación. Implica, como escribió un autor, la decisión de pararse firme cuando otros no lo desean. Yo aquí me paro y nadie me va a mover. Y en el caso de Daniel, él había determinado no contaminarse con esa porción de la comida que el rey le estaba ofreciendo para seducirlo. El asunto aquí, como les decía, no era simplemente que la comida del rey fuera inmunda para estos israelitas. No era tanto eso. Era la seducción que venía detrás. Era el deseo de Nabucodonosor de que ellos agradecieran, vieran a Nabucodonosor como aquel que estaba proveyendo cuidado para ellos. La clave entonces está en este versículo 5. Lo que Nabucodonosor quería era seducirlos. Aceptar entonces esa comida hubiera sido para Daniel aceptar que él verdaderamente dependía de Nabucodonosor y no de Jehová. Daniel entonces propuso en su corazón evitar cualquier tipo de asimilación. Lo que él hace es negarse a ser babilonizado en su corazón. Y él supo lo importante que era ese momento específico en su vida. Si yo aquí me comprometo con esto, mi vida espiritual va a ir en declive por siempre. Este momento es clave para mí. ¿Ven que Daniel no pensó, es comer y beber, ¿qué problema hay con eso? Tampoco él dijo, nadie me ve, solo estamos nosotros 4. No hay nadie más aquí de los israelitas, comamos. Nadie va a decir nada. Todo lo contrario. En lugar de dejarse babilonizar, Daniel determinó preservar su identidad y honrar a su Dios. ¿Y qué hizo? Bueno, primero le pide a Aspenaz que no lo obligue a comer esa comida del rey. ¿Qué leemos? Bueno, Dios, le da gracia a Daniel para que Aspenaz lo considere. Aspenaz sabe que Nabucodonosor es un hombre cruel. En el capítulo 2 veremos, o se ve como Nabucodonosor
prácticamente por la ignorancia y el problema en descifrar el sueño de los magos de Babilonia, los manda a decapitar a todos. Así era Nabucodonosor. Y Aspenaz lo sabe. Bueno, sabiendo cómo era el rey, Aspenaz le asevera a Daniel que si él no le da la comida que el rey les manda a ellos, y se ponen mal físicamente, Nabucodonosor lo va a decapitar a él. Daniel entonces va y busca a Melzar, que era el encargado inmediato de los 4 israelitas, y le propone eso. Bueno, hagamos una cosa, por 10 días me va a dar solo legumbres y agua. Y a los 10 días entonces usted va a comparar. Compare cómo estamos nosotros físicamente con el resto de los jóvenes que está aquí entrenando a Nabucodonosor. Y si nosotros estamos mejor, síganos dando legumbres y agua. Pero si estamos peor, entonces comeremos la comida del rey. A Melzar le pareció bien la propuesta, por 10 días le da a comer legumbres y agua. Obviamente Daniel estaba determinado a no contaminarse, a no dejarse asimilar a la cultura babilónica, ni a dejarse engañar por Nabucodonosor. Él sabe que a Dios le agrada la obediencia. ¿Y qué pasó? Bueno, al final de los 10 días, Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban mejor nutridos que todos los demás. Y así entonces Melzar le siguió dando a Daniel y a sus amigos legumbres y agua durante el resto de los 3 años que estuvieron ahí. Y esa es la misma manera en la que debe actuar el cristiano hacia el mundo. En nosotros no debe haber ningún deseo por el mundo y sus cosas. Ninguno. Nuestro deber es discernir esa manera, como les decía antes, de actuar del mundo hacia nosotros, discernir sus propósitos, sus deseos para con nosotros los creyentes, y entonces determinar a no querer dejarnos seducir, a no querer contaminarnos con las cosas del mundo. Comprar un carro no es mundanalidad. Es cuando yo pongo toda mi esperanza en ese carro, en ese hijo, en esa esposa o en ese esposo, en ese trabajo, en esa institución pública, por ejemplo. En mi país hace unas semanas vi una ilustración ahí era como la figura de un médico, una enfermera, y cuidando, como en los brazos teniendo a un costarricense, ¿verdad? Y decía algo así como, en ustedes tenemos esperanza. No, nuestra esperanza está en Dios. Es Él quien nos cuida, es Él quien nos da salud, es Él quien nos da enfermedad. Pero nuestra esperanza está en nuestro Dios, en nadie más. Eso es mundanalidad. Pensar que mi esperanza está en cualquier otra cosa fuera de Dios. Que mi felicidad está en cualquier otra cosa fuera de Dios. Eso es idolatría. Daniel determinó adorar y servir, ser piadoso hacia Dios, no hacia Babilonia, no hacia Nabucodonosor. Ahora, finalmente, ¿cómo actúa Dios para con el cristiano y el mundo entonces? Versículo 17 al 21, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Dios no es solo fiel hacia sí mismo, eso es obvio. Dios si hay alguien para quien Dios es fiel, es para Él mismo. Dios vive para Él, para sus propósitos, para su gloria. Pero Dios es también fiel para con su pueblo. Y sus misericordias, dice las Escrituras, son nuevas para nosotros todos los días de nuestras vidas.
como lo fue para con Daniel y sus amigos. Y esto es lo que vemos en estos últimos versículos del capítulo 1. De una manera, Dios recompensó la fidelidad de Daniel. Imagínense, pensemos, legumbres y agua contra carne y quién sabe qué otras cosas, y Daniel estaba mejor nutrido que los otros. ¿Por qué? Bueno, Dios recompensó la fidelidad, la obediencia, la determinación de Daniel por servirle a Él, por ser piadoso hacia Dios y no hacia el mundo. Es lo que vemos aquí en esta tercera ocasión en la que Daniel usa ese verbo dar para referirse a lo que Dios hizo hacia él y sus amigos. Fue Dios quien los puso a ellos por encima de todos los otros magos y astrólogos en Babilonia. Les dio más conocimiento, más sabiduría. No solo los guardó durante esos 3 años, sino que también los dotó con esa sabiduría para que le sirvieran a él en el palacio de Nabucodonosor. No para que le sirvieran a Nabucodonosor, no, para que le sirvieran a él en el palacio de Nabucodonosor. Esa es la diferencia. Nosotros servimos donde sirvamos, en una oficina, en un taller, en una gasolinera, pero ahí estamos sirviéndole a Dios en ese lugar. No le estamos sirviendo a nuestro jefe últimamente, le estamos sirviendo a Dios ahí donde Dios nos ha puesto, para su gloria. Y para eso fue que Dios le dio tal sabiduría a Daniel y a sus amigos, para que le sirvieran a él en Babilonia. Pero vean lo que leemos en el versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Por qué razón es tan importante este versículo? Bueno, porque aquí lo que vemos es lo que le sucede a todo aquel que se opone a Dios. Daniel vivió durante todo el imperio neobabilónico. Todo. Casi 70 años. Probablemente llegó a los 15 años a Babilonia y murió como a los 85. Vivió todo el periodo, el imperio neobabilónico. Y durante todos esos años de vida que el Señor le concedió, él vio surgir a Nabucodonosor y lo vio destruido. Vio surgir a Evil-Merodach, su nieto, y lo vio caer. Y vio surgir a Babilonia y la vio caer a manos de Ciro 70 años después. Nabucodonosor quiso hacerle creer a Daniel que él era Dios. Pero Dios le demostró a Nabucodonosor que solo él es Dios. Como dijo el profeta Isaías, él, hablando de Dios, convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Pero los que esperan a Jehová, como Daniel y sus amigos, tendrán nuevas fuerzas. Legumbres y agua, pero son más fuertes que los otros. Levantarán alas como las águilas, más sabios que todos los sabios en Babilonia. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, los que son fieles a Dios, los que tienen una piedad hacia su Dios. Babilonia, dijo Davis, un comentarista, el macho de pelo en pecho del mundo ha caído al mausoleo de la historia, mientras que el frágil Daniel, el siervo del Altísimo, está aún en pie, 70 años después. Y esta es la pequeña pieza de escatología que Daniel 1 quiere que usted entienda antes de proceder con el resto del libro. Recuerde, dice este autor, que los siervos de Dios permanecerán, no así los reinos de este siglo.
Entonces la pregunta para nosotros el día de hoy es la siguiente. ¿Cómo pudo el joven Daniel sostenerse en la fe 15 años de edad? Piensen ustedes cuando tenían 15 años de edad. ¿Cómo pudo el joven Daniel sostenerse en la fe en medio de aquel programa para babilonizarlo? ¿Cómo pudo sostenerse contra aquellas acechanzas satánicas que querían que él se hiciera como el mundo? ¿Cómo pudo mantenerse firme en medio de su aislamiento? ¿Cómo pudo resistir ese adoctrinamiento mundano y el compromiso espiritual? ¿Y cómo pudo mantener su identidad? Bueno, la única manera en la que un joven como Daniel se pudo sostener espiritualmente ante un ataque tan abierto de parte del mundo y Satanás fue mediante una vida de piedad. Nada más. Y de que Daniel tenía una vida de piedad, la tenía. Pues en el capítulo 6 se nos dice a nosotros que parte de esa vida de piedad era la oración de Daniel. Y se nos dice que cuando él supo el edicto del rey, él fue y se metió a su alcoba, abrió las ventanas y oró como siempre lo hacía. Porque Daniel tenía una vida de piedad personal. Pero lo impresionante es cómo a tan corta edad, siendo tan solo un quinceañero, Daniel pudo sostenerse espiritualmente. Ahora, ciertamente esto fue la obra de Dios. Eso es innegable, es Dios quien nos guarda. Es Dios por medio de su Espíritu Santo quien nos preserva en la fe. Pero el Dios Trino lo hace por medio de la vida de piedad de cada cristiano. Así es como Dios nos preserva. Él usa nuestras oraciones, nuestra vida de oración, nuestra meditación en la palabra de Dios día con día, nuestros devocionales familiares donde estudiamos la palabra, nuestra venir a la iglesia, nuestra membresía en una iglesia bíblica, escuchar predicaciones semana tras semana, domingo tras domingo. Él usa eso para preservarnos en la fe. Él usa medios para preservarnos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos obtener nosotros más fe? Solamente por medio de la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, su fe va a ser así, si es un verdadero cristiano. Y si usted es un verdadero cristiano, o si usted dice ser cristiano no lee la Biblia, pongo en duda que es su cristianismo. Pero la fe, si nosotros queremos una fe más robusta, esa fe vendrá por el oír la palabra de Dios. Leerla todos los días. Meditar en ella todos los días. Escucharla predicada semana a semana. Escucharla leída como la leímos hoy en la mañana y ahora en la tarde. Ahí es donde viene nuestra fe. Y muchos quieren ser maduros en la fe, pero no vienen a la iglesia, no escuchan la palabra de Dios, no la leen en sus hogares. Pero Dios usó no solo quizás la vida de piedad personal de Daniel para sostenerlo en medio de tal ataque, pero también muy probablemente usó la vida de piedad de esos 15 años en su familia. Quizás el padre de Daniel fue como Abraham, uno que constantemente le estaba enseñando los caminos de Jehová a Daniel y quizás a sus hermanos, si tenía, no sé. Muy probablemente en el hogar de Daniel se habían determinado como Josué a adorar a Jehová antes que a los ídolos del resto de los israelitas. Muy probablemente en el hogar de Daniel su padre era un hombre que tenía la palabra de Dios en su corazón y la repetía a sus hijos en su casa cuando salían a caminar, cuando salían a cazar, cuando salían a no sé lo que fueran a hacer, a levantarse, al acostarse. Esa vida de piedad familiar e individual fue la que Dios usó muy probablemente para preservar a Daniel en medio de Babilonia.
Ahora preguntémonos esto. No veo muchos padres con jóvenes o con niños, pero preguntémonos esto nosotros los que somos padres. Si el Señor nos llamara a nosotros a su presencia el día de hoy, a mí y a mi esposa, ¿qué pasa si el Señor me llama a mí hoy, me quita la vida hoy a mí y a mi esposa? Y si nuestros hijos van a quedar solos, preguntémonos esto, ¿qué será de ellos espiritualmente? ¿Sabrán cómo defenderse? ¿Sabrán discernir los ataques del mundo que vendrán contra ellos? Si se quedan con familiares que los vayan a adoptar, que no son creyentes, nuestros hijos les podrán decir a ellos: vea, yo necesito que usted nos lleve a la iglesia, a alguna iglesia. Porque eso es lo que papá y mamá hacían todos los domingos. Yo necesito que usted me compre una Biblia y yo leerla aquí, porque papá y mamá todos los días nos leían la Biblia. Yo necesito que usted me dé tiempo para dar gracias a Dios por esta comida que tengo aquí, porque papá y mamá todos los días, cada vez antes de comer, oraban para darle gracias a Dios por la comida. ¿Será que eso harán nuestros hijos si nosotros no estamos aquí? ¿O se irán con el mundo? Se olvidarán, porque sus padres y su padre y su madre nunca les enseñaron lo que es ser cristiano. Porque su padre y su madre les enseñaron que era más importante las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Qué pasará de ellos? Daniel capítulo 1 no es una apologética en contra de la educación estatal. Usted puede tener a su hijo en una escuela pública, pero usted tiene que enseñarle la verdad de Dios. Y tiene que estar preocupado por lo que le están enseñando ahí y refutar esas cosas con la Biblia. Y mostrarle a sus hijos qué es lo que Dios ha dicho en su palabra. Claro, hay cosas que obviamente ya ahora estamos llegando a un punto en la educación del Estado que ya es prácticamente inconcebible pensar en tener a nuestros hijos ahí por las cosas que están sucediendo. Pero lo que les digo es que Daniel 1 no es una apologética en contra de esas cosas. Lo que nos provee este capítulo es el entendimiento de lo que el mundo desea hacernos a nosotros y a nuestros hijos. ¿Cuál es la estrategia que el mundo usa para engañarnos, para seducirnos, para mundanalizarnos, para llevarse a nuestros hijos al mundo, para buscar su destrucción? El mundo quiere mundanalizarnos, adoctrinarnos, seducirnos y que nos identifiquemos con él. ¿Cuántos padres cristianos han fallado en esto? Sus hijos 40 horas a la semana en la escuela y solo 2 horas por semana tienen de algo de conocimiento de la Biblia en la iglesia. Durante la semana ni abrieron la Biblia ni le enseñaron nada a sus hijos, sino que les dieron a beber la doctrina de este mundo. Y nosotros mismos, ¿cómo nos sostendremos ante los ataques y la seducción de este mundo si estamos bebiendo la doctrina del mundo? Si nos estamos dejando seducir, si no nos hemos determinado a apartarnos del mundo y de sus cosas. Hermanos, Dios nos ha hecho responsables a nosotros de las almas de nuestros hijos. Cuidémoslos, amémoslos. Enseñémosle la palabra de Dios, enseñémosle lo que significa ser un verdadero cristiano, enseñémosle lo que es que vivir para Dios es más precioso que vivir para este mundo, que vivir para este mundo no tiene sentido alguno. Y hagamos esto especialmente en esos tiempos fieles de devoción familiar. Que nuestros hijos puedan ver en nuestra piedad familiar lo maravilloso de ser cristiano.
lo excelente de tener a Dios por Padre, a Cristo por Salvador, al Espíritu Santo por Consolador. Que puedan ver también lo maravilloso de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. De nuevo, el mundo perecerá, como pereció Babilonia. Apocalipsis, la bestia va a caer. Es lo que nuestros hijos deben entender. El mundo, ¿para qué se va a ir al mundo? ¿Para qué van a hacer las cosas del mundo si el mundo va a perecer? Solo hay una esperanza para el hombre y es Cristo, al cual usted puede obtener por la fe y el arrepentimiento. Que ellos puedan entender que en esa disciplina de la piedad familiar, el que vive para el mundo va a perecer. Queremos que nuestros hijos tengan vida eterna, que se puedan sostener contra los ataques seductores y engañosos del mundo, como lo hizo Daniel. Tengamos una vida de devoción familiar. Y si Dios los salva, entonces animémosle a que tengan ellos una propia vida devocional privada. Enseñémosles a orar, lo precioso de la oración, el dar gracias a Dios. ¿Cuántos americanos aquí están dándole gracias al Estado por ese cheque que les llega mensualmente? El Estado nos cuida, el Estado nos ama. Vean lo que nos da el dinero, no estamos trabajando y vean cómo nos cuida. Es Dios quien nos cuida, es Dios quien provee para nosotros y solo a Él debemos darle gracias. Enseñémosle la Biblia, la importancia de los devocionales, la importancia de ser miembros de una iglesia bíblica, la importancia del día domingo, como hablaba ahora el pastor Víctor. Si esta iglesia ha decidido reunirse 2 veces cada domingo, es responsabilidad de los miembros de esta iglesia reunirse 2 veces cada domingo. ¿Qué están viendo nuestros hijos cuando nosotros decimos, no, hoy voy a ir solo al culto de la tarde y me voy a quedar durmiendo hasta tarde hoy, me voy a despertar tarde? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es más importante? ¿Yo? ¿El mundo? No. Cada domingo nosotros tenemos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos qué es lo que es realmente importante en la vida. Nuestro Dios, por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que es realmente importante. ¿Cuál fue entonces la diferencia entre Daniel y muchos de los jóvenes en nuestros días que prefieren el mundo que a Dios? Una familia dedicada a la piedad. Una familia que se dispuso a adorar a Dios por encima de todas las cosas. Esa fue la diferencia. Quiere el Señor perdonar nuestra negligencia, pero quiere el Señor, porque sus gracias son nuevas cada día, que nos dé más de la suya para cambiar nuestras vidas y ser piadosos para con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has dado en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de haber estado expuestos a la predicación de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado de negligencia, por dejar, Señor, de hacer lo que debemos hacer en nuestras familias. Nosotros como padres responsables de nuestras familias, te pedimos perdón por haberte fallado. Pero sabemos que en ti hay gracia suficiente para restaurarnos, para edificarnos y fortalecernos, y para guiarnos, Señor, para que en nuestras familias te podamos adorar a ti como tú lo mereces. Y te pedimos, confiando en ti, sabiendo cuáles son tus propósitos, que nuestra fidelidad a ti en nuestra familia, en nuestra vida privada, dé fruto en nosotros de madurez espiritual, de una fe cada vez más fuerte y de salvación para nuestros hijos y los miembros de nuestras familias que aún no conocen al Salvador. Oh Señor, ten misericordia de nosotros y auxílianos en lo que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.